Hola, bienvenidos. Mi nombre es Javier Saravia y hoy hablaremos sobre pH y amortiguadores. Bueno, los objetivos de esta ayudantía no presencial son las siguientes: comprender el concepto de pH, aprender a calcular el pH de una solución y una solución amortiguadora y, finalmente, reconocer la importancia de la regulación del pH dentro del organismo. Bueno, para contextualizar entonces estos tópicos, vamos a comenzar hablando de qué es un ácido y una base. Según la teoría de Arrhenius, todo compuesto o molécula química que en medio acuoso libere protones o cationes de hidrógeno serán conocidos como compuestos ácidos. Mientras que todo compuesto que libere hidroxilos en medio acuoso será una base. Bueno, ahora, dependiendo del grado de disociación de estos compuestos en medio acuoso, se puede identificar dos tipos de ácidos o bases: ácidos o bases fuertes y ácidos o bases débiles. Los ácidos o bases fuertes serán todos aquellos que en medio acuoso se disocian completamente, mientras que los ácidos débiles serán todos aquellos que en medio acuoso se disocian parcialmente. Ahora, como la disociación es parcial, vamos a tener una constante equilibrio en los ácidos o bases débiles. Esta constante equilibrio va a ser llamada constante de acidez en caso de los ácidos y constante de basicidad en el caso de las bases débiles. Bueno, ahora, las limitaciones de esta teoría eran tres. La primera es que la teoría no explicaba el comportamiento del agua, ya que el agua puede actuar como ácido o base. La otra era que no explicaba la acidez o basicidad de los compuestos en medios no acuosos. Y finalmente la última era que no explicaba el comportamiento del amoníaco en un medio acuoso, ya que este no libera hidroxilos y se considera una base. Bueno, de estas limitantes surge la teoría de Bronsted y Lowry, que dice: todo ácido será aquel compuesto que libere protones al medio, mientras que toda base será todo aquel compuesto que acepte protones del medio. Este medio puede ser acuoso u otro. Pero, ¿qué sucede con el agua? Bueno, el agua es un compuesto anfótero, es decir, que va a actuar como ácido o base dependiendo de con quién reaccione. Entonces, en los ejemplos tenemos el ácido acético más agua. El ácido acético más agua va a generar como productos el acetato y el ion hidronio. En este caso, el ácido acético libera el protón al agua y el agua va a aceptar el protón. En este caso, entonces, el ácido acético sería un ácido débil, y el agua se comportaría como una base, generando el ion hidronio. Ahora, como esta reacción no es completa, también va a tener una constante equilibrio. En el siguiente ejemplo, el de abajo, vemos el amoníaco que reacciona con agua. Bueno, en este caso, el amoníaco va a aceptar un protón dado por el agua, generando amonio, ion amonio, mientras que el agua va a quedar como hidroxilo. Entonces, en este caso, vemos que el amoníaco actúa como una base y el agua actúa como un ácido. Por ende, acá podemos presenciar entonces la dualidad del comportamiento del agua. Bueno, ahora pasemos al concepto de pH. pH significa Potential of Hydrogen, que en otras palabras cuantifica el potencial de la concentración de iones, protones en un medio. Ahora, el pH del agua siempre será aproximadamente 7. Ahora vamos a explicar por qué el agua tiene un pH 7. Bueno, tenemos la reacción de disociación del agua que genera entonces protones e hidroxilo. Esta disociación del agua es parcial, no es completa. Por ende va a tener una constante equilibrio. Ahora, la disociación es incompleta y ahora si calculamos la concentración del agua en un litro de agua tenemos 55,5 molar. Ahora, si despejamos el producto entre los protones e hidroxilos, nos queda una nueva constante, que es la constante iónica del agua. Es decir, nos quedaría la constante iónica del agua es igual al producto entre los iones del agua, que serían los protones y los hidroxilos. Este producto iónico es llamado por una constante que es la Kw, que es la que dije anteriormente. Ahora, si calculamos esta constante con los valores que ya poseemos, es decir, la concentración de agua y la constante de equilibrio, nos va a dar entonces una constante o Kw de 1 por 10 elevado a menos 14 molar.
Ahora, como la disociación del agua general va a generar igual cantidad de protones e hidroxilos, entonces podemos igualar entonces los protones igual a los hidroxilos. Por ende podemos generar una ecuación que involucre solamente un producto, es decir, protones al cuadrado. Si despejamos esta incógnita, nos va a dar entonces que la concentración de protones es 1 por 10 elevado a 7 molar. Por tanto, si aplicamos menos logaritmo a este valor, nos va a dar un pH de 7. Como la concentración de protones es igual al hidroxilo, entonces podemos decir también que el pOH de los hidroxilos también va a ser 7. Como podemos ver acá. Ahora, si aplicamos menos logaritmo al producto iónico del agua, es decir, concentración de protones por concentración de hidroxilos es igual a 1 por 10 elevado a menos 14, si aplicamos menos logaritmo a esto, nos va a dar una ecuación que va a involucrar que el pH más el pOH siempre va a ser 14. Y de aquí viene entonces la escala de pH. Entonces, acá vamos a ver entonces una tabla que involucra eso. A medida que aumento el pH, significa que la concentración de protones disminuye. Por ende, la concentración de hidroxilos aumenta. Entonces, si el pH aumenta, el pOH debe disminuir. Y así contrariamente. Entonces, cuando la concentración de protones sea mayor a la concentración de hidroxilos, la solución va a ser ácida. Cuando la concentración de protones sea menor a la concentración de hidroxilos, va a ser una solución básica. Y cuando la concentración de protones sea igual a la concentración de hidroxilos, la solución va a ser neutra. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se calcula el pH para ácidos fuertes. En este caso se nos presenta un ejercicio en donde tenemos ácido clorhídrico con una concentración de 5 por 10 elevado a menos 3 molar. Bueno, para calcular el pH solamente se necesita la concentración de protones. Por ende, el ácido clorhídrico se va a disociar completamente generando 5 por 10 elevado a menos 3 molar de protón y 5 por 10 elevado a menos 3 molar de cloruro. Esto va a ser entonces en la reacción final. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, no va a tener constante equilibrio. Luego finalmente se aplica menos logaritmo a la concentración de protones y eso nos va a dar un pH de 2,3, como podemos ver acá abajo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un ácido débil? Bueno, el ácido débil, como vimos anteriormente, va a poseer una constante de acidez, es decir, la disociación no es completa, sino que es parcial. Entonces, en este caso, tenemos que igualar la concentración la constante de acidez, igualarla a la tablita que tenemos acá. Entonces, en un comienzo, el ácido acético se va a disociar parcialmente. Esa disociación parcial la vamos a representar por una X. Por ende, los reaccionantes de ácido acético van a formar entonces productos. Estos productos van a ser acetato y protones. Entonces igualamos la tablita que tenemos, lo igualamos entonces a la constante de acidez. Y finalmente entonces se nos va a generar una ecuación de segundo grado. Ahora, si el cociente entre la concentración del ácido partido en la constante de acidez es mayor a 100 o igual a 100, podemos despreciar la X. Y en este caso eso es lo que sucede. Despreciamos la X y nos queda finalmente una nueva ecuación de segundo grado. Y si la despejamos entonces nos saldría el pH de la solución. Ahora, pasemos a las soluciones amortiguadoras. Una solución amortiguadora debe tener principalmente dos componentes. Estos componentes son un ácido o base débil y su respectivo par conjugado. En este caso vamos a ver un ácido débil. ¿Ok? Bueno, entonces, la solución buffer o amortiguador puede actuar a medida que nosotros le agreguemos protones o hidroxilos, generando entonces un rango en donde el buffer va a actuar y reaccionar con estos agregados, manteniendo el pH dentro de un rango estable. Entonces, en este caso tenemos el ácido acético, que se disocia en acetato y en protones. Como tenemos el ácido acético, que sería un ácido débil, su base conjugada va a ser el acetato, que usualmente
se ingresa en la solución como acetato de sodio. Ahora, en este caso, el tampón va a llamarse de acuerdo al ion común entre ambos. En este caso, el ion común es acetato. Por ende, el tampón se va a llamar tampón acetato. El pH se va a calcular de una forma inusual. Va a estar dada por la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH será la suma del pKa, que sería el menos logaritmo de la constante de acidez, más el logaritmo del cociente entre la concentración de la base conjugada sobre el ácido débil. Entonces acá vamos a ver cómo la desarrollamos. En cuanto a los buffers o amortiguadores del cuerpo, tenemos dos, pero principalmente vamos a hablar de uno, que sería el buffer bicarbonato o amortiguador bicarbonato. Bueno, el tampón bicarbonato, en presencia de un aumento de protones en la sangre, llamada acidosis, va a actuar de la siguiente manera. El bicarbonato va a reaccionar con el protón generando ácido carbónico. Este ácido carbónico luego puede ser metabolizado y finalmente disminuir, en otras palabras, la cantidad de concentración de protones. Esto es cuando hay una acidosis. Por el otro lado, cuando tenemos una alcalosis, que es el aumento de concentración de hidroxilos, va a pasar lo contrario. Es decir, el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en protones. Y estos protones van a reaccionar con hidroxilos generando agua y así realizando una reacción de neutralización. Por ende, también, en otras palabras, va a disminuir la concentración de hidroxilos. Y de esta manera se mantiene la homeostasis en el organismo. Bueno, como síntesis tenemos entonces que el pH es un concepto relacionado con la acidez de una solución. El pH viene dado por la cantidad de iones o cationes de hidrógeno o protones u hidroxilos que hay en una solución. El pH en una solución amortiguadora depende del pKa, que sería menos logaritmo de la constante de acidez, o el pKb, que sería menos logaritmo de la constante de basicidad de la sustancia, y a las relaciones entre las concentraciones. Y finalmente, la regulación del pH es muy importante para el organismo y existen diversos mecanismos para efectuarla. Bueno, damos por terminado esta ayudantía no presencial. Gracias por su atención y que tengas un buen día. Éxito en tus estudios y hasta pronto.